motivo de convocatoria haberse conmemorado en estos días 50 años del golpe cívico-militar conocido como Revolución Argentina, que derrocó al gobierno constitucional del presidente Arturo Umberto Illia. Ese va a ser el motivo de nuestra exposición de hoy, de nuestras exposiciones de hoy, del debate al que se van a referir el doctor Juan Octavio Gauna, Víctor García Costa y Leonardo Busquet, a quienes les agradezco y para quienes pido un aplauso. Y quiero hacer una especial mención que nos honra con su presencia. Yo lo invité especialmente y la verdad que estoy muy emocionado porque esté acá con nosotros el coronel Aliberto Rodríguez Richeri, que fue el teniente primero de Granaderos que defendió al presidente Illia aquella noche fatídica del 27 de agosto. Víctor acaba de editar un trabajo en el que hay un discurso de, como concejal de la ciudad de Buenos Aires, pocas horas antes del golpe del 66, donde hace un juicio crítico de la situación y pide a ese cuerpo legislativo que se expida en defensa de la democracia, algo que no es tomado en cuenta por el cuerpo. Digo lamentablemente, pero eso también marca el grado de responsabilidad y consustanciación de su trayectoria con la vida democrática. Así que, Víctor, te agradezco que estés una vez más entre nosotros y que nos dejes tu reflexión sobre los episodios a los que nos referimos hoy. ¿Querés el micrófono? Vos también tenés buena caja. Creo que se escucha bien, ¿no? Sí, está a tu disposición. Pero muchas gracias, Barovero. Gracias al Instituto también por invitarme a hablar en homenaje a Illia. Bueno, yo no he tenido una relación personal con Illia, sí con su hija, sí con su nieto, uno de sus nietos, que es un gran científico. Galo Soler Illia. Galo Soler Illia. En realidad, Galo Juan de Ávila es el verdadero nombre de él, cosa que a él no le gusta. Pero bueno, Galo Soler Illia es un gran científico de carácter universal. La oportunidad que me dan es propicia para que insistamos en algunas aseveraciones en torno de la historia y de la política. Es una forma de que se sepa desde qué prisma de observación incursionamos en la historia y en el hecho histórico que tratamos. La función del historiador, yo soy un modesto artesano de la historia, muy político e historiador por circunstancias de la vida. La función del historiador es investigar los hechos históricos y relatarlos con el máximo de precisión posible, sin juzgar esos hechos, sin juzgar esos hechos. Cuando se juzgan los hechos históricos, no se hace historia, se hace política. Cosa que me parece perfecta. Que hagamos las dos cosas, que hagamos la historia y que hagamos la política. Cuando decimos máximo de precisión o máximo de verdad posibles, estamos reconociendo el carácter revisionista de la historia. Porque su objetivo es alcanzar cada vez un mayor grado de verdad. En historia, ningún hecho es absoluto. Ningún conocimiento de un hecho es absoluto. Todos los hechos son susceptibles de ser revisados, actualizados, mejorados, corregidos. Hace más de 500 años se sigue discutiendo si la cara de la Gioconda es la cara de Leonardo o no es la cara de Leonardo. Capítulo que no está cerrado, 500 años. La expresión revisionismo histórico tiene entre nosotros un especial significado. Desde el punto de vista histórico, es un absurdo absoluto. Porque la historia es revisionista, no es historia. Así que hablar de revisionismo histórico es lo mismo que hablar de medicina médica. Es exactamente lo mismo. Desde el punto de vista metodológico,
metodológico, método de investigación histórica, el revisionismo está absolutamente vacío. No hay método de revisionismo histórico, no existe. Es a priorístico. Tiene un sentido de partida, un objetivo al cual llegar y acondicionar o no acondicionar los hechos. La historia es revisionista. Y no son los nacionalistas los autores del revisionismo. Juan B. Justo, que no era historiador, que era médico, dijo un día: las montoneras no son una inmunda plaga de bandoleros como pretende el historiador López. En el pueblo de la campaña levantado contra los señores de las ciudades, cada vez más ávidos de tierra y de ganancias. Eso es revisionismo histórico. Eso es revisionismo histórico. Al momento de producirse el golpe militar que derrocó a Ilia, era yo concejal de la ciudad de Buenos Aires por el Partido Socialista Argentino. Fui el último representante de ese partido en el Consejo Deliberante de la ciudad de Buenos Aires. En relación con el golpe del 28 de junio de 1966, escribí en 1970, o sea, durante el transcurso del golpe, la primera edición de este libro que acaba de reaparecer. Se llama Proceso a la Contrarrevolución Argentina 1966-1973. El día 23 de junio de 1966 a las 17:50 horas, cuando se abría la sesión del Consejo, señor García Acosta, pido la palabra para hacer unas manifestaciones. Señor Presidente, obedeciendo un impulso irrefrenable frente a los acontecimientos que son del dominio público, he sentido la necesidad de presentar este Consejo Deliberante de la capital, cuerpo representativo de la voluntad popular de la Ciudad de Buenos Aires, un proyecto de declaración que traduce un pensamiento de fe en el destino civil de nuestro país, así como también una expresión de alerta para lo que puede significar olas aciagas para el futuro de la República. La acción y la crítica permanente, la expresión viva de las representaciones populares, de organismos sindicales, de las universidades argentinas y de todo cuanto constituye la voz y la acción de la vida democrática del país, hagan su causa en las instituciones que las representan y conforman con su crítica la experiencia permanente de nuestra forma de vida. Hemos sido, somos y seguiremos siendo críticos duros cuando las circunstancias lo aconsejan, pero constructivos siempre, sin que nuestra crítica se dirija a ámbitos extraños, ajenos a las instituciones representativas de la voluntad popular, porque el pueblo es el cauce y solo en él está el vehículo soberano del porvenir de la República. Yo no puedo aceptar, señor Presidente, que las Fuerzas Armadas se conviertan per se en orientadoras de un quehacer político que no les compete, erigiéndose en peligrosos catones que pretenden administrar una justicia que solo el pueblo, únicamente el pueblo y nada más que el pueblo es capaz de dar a nuestro país. Por estas razones, señor Presidente, someto a la consideración del cuerpo un proyecto de declaración que dice así: el Honorable Consejo Deliberante, frente a la circulación de versiones que anticipan alteraciones en el orden institucional y según las cuales las Fuerzas Armadas pretenden indicar el camino a seguir, ejerciendo una suerte de presiones que son incompatibles con la forma republicana de gobierno, declara que el primer paso para la defensa de la República Democrática es el respeto a las instituciones que el pueblo ha elegido para su gobierno, que ninguna razón puede justificar que las Fuerzas Armadas interfieran, directa o indirectamente, en la conducción política de los problemas nacionales y en el porvenir civil de la República. Fue una nueva intervención de las Fuerzas Armadas en la vida política de la República confirmará la larga y dolorosa experiencia ya adquirida
la que se traducirá una vez más en un nuevo sacrificio del pueblo argentino. Solicito que sea de entrada, se lo deje sobre la mesa para requerirse trate sobre tablas. Presidía Riu, el doctor Riu, una persona muy inteligente, muy capaz. Dice Riu, el señor concejal solicitó el tratamiento sobre tablas. Sí, señor presidente, por las razones que expuse con anterioridad. Se va a votar si se trata sobre tablas, se requieren 2/3 de votos. Se vota y resulta negativa. Señor presidente Riu, el proyecto pasará a la comisión de interpretación. Como no hay más asuntos que tratar, queda levantada la sesión. El cuerpo no volvió a reunirse. El día 27 de junio de 1976, en hora de la noche, las Fuerzas Armadas ocupaban la sede del Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, yo me he preguntado muchas veces por qué esa votación negativa. Los radicales eran las víctimas del golpe. Votaron en contra. Los peronistas también votaron en contra, peronistas que venían a través de la Unión Popular. Todavía no actuaban como partido peronista o justicialista. La Unión Popular. Muchos de ellos dirigentes obreros. Con los cuales yo tenía un buen trato. Porque yo tenía un buen trato con el peronismo. Desde la década del 60. Desde la Asamblea de la Civilidad. Entonces le pregunté a un dirigente obrero del sindicato de la Soda, Nicolás Milones, digo, che, ¿por qué votaron en contra? Y dice, no él, me dice, es porque están con el golpe. Lo que prueba la connivencia del sector del movimiento obrero con el golpe contra ella. Esta es la verdad absolutamente histórica. Una pequeña disquisición porque quiero ir rápido para que hable el amigo. Razones no sé por cuáles serán las razones. Así como denuncié el golpe de 1966, varios días antes, clara y rotundamente pedí que el cuerpo se expresara. Lo mismo hice en el golpe del 76, por Canal 7 de televisión, donde hablé por qué no al golpe. Y di charlas y levanté tribunas, ¿por qué no al golpe? Hasta compañeros míos del partido me criticaban que yo defendiera a Isabel y atacara a los militares. Hasta para algunos muy importantes que todavía andan caminando por la vida, como yo. Nadie entendía que era lo importante la defensa de lo institucional, y que lo que iba a venir eran horas aciagas para el porvenir de la República. Y así fue. Y con esa misma visión, que espero equivocarme algún día, le digo que se avecinan horas muy duras en la República. Que se avecinan horas muy duras en el porvenir de la República. Bueno, sigamos. Siempre se dice que los golpes se iniciaron en 1930, pero no es verdad eso. El primer golpe, ¿sabe cuándo se produjo? El 8 de octubre de 1812. Lo produjo San Martín, Sapiola y Alvear, contra el triunvirato. Produjo la primera caída del triunvirato y el establecimiento del segundo triunvirato. En el que siempre estaba Paso. Y el que no perdía el lugar era Paso. Tenía la fórmula. Así estuvo en el Congreso Constituyente del 26. Y cuando Gorriti le pregunta, vamos a hacer un monumento a los héroes de la Revolución de Mayo. Y Paso dice, yo no me acuerdo de ninguno. Bueno, es muy importante la tarea que se ha propuesto Buque, compañero y amigo Leonardo Buque. Ahora yo quiero decir, toda la historia argentina tiene un fundamento económico. Un fundamento económico más que evidente.
Y ello es la expresión de una serie de contradicciones, de las cuales una es la contradicción principal. Por nuestra característica de país en vías de desarrollo, subdesarrollado, dependiente, periférico o como quieran llamarlo, la contradicción fundamental en nuestro país es imperio-nación. ¿Qué? Perdón. Imperio-nación. Imperio-nación. Que no niega ninguna de las otras contradicciones existentes. Yo soy socialista. Para mí la contradicción es burguesía-proletariado. Pero en los países dependientes hay una contradicción superior. Y si nosotros no analizamos los golpes militares y los procesos golpistas en la República Argentina, dejando de lado la enorme participación del imperio, nos equivocamos, nos equivocamos. Esto no lo fabrican en la República Argentina. Todo esto se fabrica en el exterior. Estos son los instrumentos de los golpes militares. Esto es la oligarquía, los sectores mercenarios al servicio del imperio, cosa que no hay que perder de vista. Prácticamente es la contradicción en gran parte del mundo. Lo vemos hoy. Si revisamos lo actuado en Irak, en Libia, ¿qué es? ¿Qué es? Es esto mismo. En nuestro caso se da hoy una característica muy especial, una caracterización muy especial, que llegan por la vía electoral a realizar los proyectos del imperio. No llegan con el golpe militar. De la misma manera que nadie sabe quién mató a Gaddafi. ¿Estamos? No perdamos de vista esta contradicción, que es en gran parte la contradicción que se da en el mundo. Es, a mi juicio, a la luz de esta contradicción, como debemos analizar los hechos, entre ellos el derrocamiento de Ilia. ¿Por qué cae Ilia? Ilia cae por el problema petrolero y por la ley de medicamentos. Pero esto es claro como el agua, y no verlo es ser ciego. Pero no cae. Con el gobierno de Ilia los argumentos no fueron los comunes argumentos de la corrupción. Es imposible. ¿Cuáles fueron los argumentos? Los argumentos de Ilia fueron, para derrocarlo a Ilia, la debilidad del poder y la lentitud. Es verdad que Ilia llegó solo con el 25% de los votos, pero el gobierno de Ilia no fue un gobierno débil. Todo lo contrario. Un gobierno fuerte para derogar los contratos petroleros. Para derogar los contratos petroleros y elaborar la ley de medicamentos. ¿Cómo se lo representó? Se lo representaba con la tortuga. Yo les voy a decir quién inventó la tortuga. La tortuga representativa la dibujó un gran dibujante argentino, un amigo mío, muy querido amigo mío, que se llamaba Roberto Mesadra. Mesadra. Él fue el inventor de la tortuga. Y no con el objetivo de utilización que se le dio después. Se utilizó, ¿está? ¿Se escucha? Sí. Se utilizó la tortuga, bueno, con los fines que todos conocemos, pero no fue nada más que un planteo humorístico que nunca pensó Mesadra que iba a ser utilizado de la manera que fue utilizado. Bueno, después vino la Pantera Rosa, que fue rápidamente prohibida. La debilidad del poder era real, no nos equivoquemos, era real, porque el poder es una cosa y el gobierno es otra. Uno puede tener el gobierno y
y no tener el poder, que es lo que generalmente ocurre. El poder está en otro lado, el poder está en las grandes empresas, el poder está en los grandes monopolios, el poder está en el imperio. Y estas son cosas que nosotros tenemos que analizar para que no vuelvan a pasar, para que no vuelva a pasar lo que pasó con Ilia, y para que tampoco nos pase electoralmente. Porque acá lo que falta hoy, perdónenme si mortifico a alguno por la participación de la histórica Unión Cívica Radical en este gobierno, cosa que yo lamento, muy de veras. Es lo mismo que con el golpe sin el golpe. Es exactamente lo mismo. La política económico-social del actual gobierno es la misma política de Longaniato sin el golpe, electoralmente. Y no nos vamos a creer nosotros aquella cosa que decía Matías Sánchez Orondo. Matías Sánchez Orondo decía: si democráticamente el pueblo elige una dictadura, electoralmente es una dictadura democrática. Que es lo que nos quieren hacer creer, que la dictadura puede ser democrática. Ahí ya lo derribó el imperio y la oligarquía nativa. Las causas de la derogación, del derrocamiento, la derogación de los contratos petroleros, la expulsión de los representantes de los monopolios extranjeros, que les dio horas para retirarse del país, y sobre todo la ley de medicamentos o ley Oñatibia. Faltó responsabilidad política y social en la sociedad argentina, que no nos vuelva a ocurrir.